Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Blanco, del Instituto Tecnológico de Tijuana en Ingeniería en Logística, con la materia Estadística Inferencial 1 de la Unidad 5. Correlación y regresión son nuestros temas con el profesor Juan Morales. Empecemos con correlación. Las definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos paralelos en X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R o R es igual a mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. Y el valor de R no se ve afectado por la elección de X o de Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza en una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo un valor atípico puede afectar un valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI o coeficiente de Wechsler en un grupo de sujetos según los datos de Stan Life and Brian Sayce, Gen 6 and Intelligent Quantity in Monstongit Things, de tramo Neurology Vol 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el IQ. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Estos son los primeros datos que nos están dando, donde está manejando el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el IQ de cada una de las personas. Aquí la intención es conocer si estos valores se entrelazan y si tienen una relación el uno con el otro. Es decir, si a mayor tamaño, mayor inteligencia, o igual en menor tamaño, mayor inteligencia. Entonces, para poderlo relacionar, nos vamos con los datos que ya están puestos aquí en Minitab. Aquí yo ya tengo las estadísticas, pero lo vamos a hacer de esta forma. Estadística básica, y nos vamos a buscar a correlación, en donde nos está indicando que es -1 o 1. Aquí los tengo ya señalados, pero pues vamos a volverlos a poner nuestros dos datos y le vamos a poner que aceptar. Estamos aquí con nuestro coeficiente, en donde nos está diciendo que en un estudio con 10 personas utilizadas nos está dando un coeficiente intelectual de 0.179. Si nuestro valor está cercano a 0 es porque no existe correlación. Si nuestro valor está cercano a 1 es porque existe una correlación. Y si está a -1, pues es una correlación negativa. Entonces, según nuestros datos, no hay correlación, pues los datos están más cerca a 0 que de 1 y no podemos rechazar la hipótesis nula, pues no existe correlación. Eso es como primera instancia. ¿Cómo lo justificamos? Bueno, aquí tenemos que nuestro coeficiente intelectual nos está arrojando como R de 0.179, en donde nos está diciendo que no importa si a mayor cantidad de centímetros cúbicos de un cerebro afecta a la inteligencia o no la va a afectar. Entonces,
es muy independiente, puedes tener el cerebro más grande en centímetros cúbicos y no por eso vas a ser más inteligente. Aquí tenemos un poquito más de nuestras gráficas, volvemos a nuestra tabla. Ahora vamos a graficar como lo acabamos de ver en la presentación y vamos a graficarlo con una sola. Entonces estamos hablando que si el tamaño del cerebro es el coeficiente intelectual es dependiente del tamaño del cerebro. Entonces aquí yo lo tengo seleccionado, pero vamos a ponerlo desde cero. En este punto hay que checar nada más cuál es nuestro tema dominante, si uno depende del otro. En este caso vamos a suponer que nuestra variable X es el tamaño del cerebro. Vamos a ver si eso va a decirnos si es más inteligente o no. Entonces, el tamaño del cerebro. Centímetros cúbicos, aquí los tenemos registrados. Entonces vamos a poner en aceptar. Y aquí tenemos pues las mismas gráficas que habíamos visto en la presentación, en donde nos muestra nuestros valores sin significancia al tamaño, ¿sí? No nos está diciendo que si yo pongo aquí mi puntuación, me dice aquí, por ejemplo, el tamaño del cerebro en metros cúbicos es de 1285 y su coeficiente intelectual es de 102. Pero pues yo aquí tengo coeficientes intelectuales hasta de 103, de 120, entonces no es relacionable una cosa con la otra. Ahora vamos con el asistente, ya que de esta forma nosotros vamos a poder especificar o entender mejor nuestros datos. Entonces vamos a volver a poner, recuerden, vamos a decir que el tamaño del cerebro, entonces en la X y en la Y vamos a poner que es el coeficiente, a ver si está relacionado, pero como les comento, no tiene ninguna relación. Vamos a escoger la lineal, pues nomás tenemos un solo dato y vamos a poner en aceptar. Vamos a leer nuestros resultados. Recuerden que si les dije que si estaba más cerca de 0 es porque no existe una correlación. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación para sacar como una regresión en donde nosotros podemos plantear a futuro si se puede calcular, ¿no? El decir que tal persona va a tener el cerebro más grande, va a ser más inteligente. Entonces aquí nos está diciendo que no tenemos ninguna correlación y que, bueno, dice la ecuación ajustada en el modelo lineal describe la relación entre Y y X, donde dice que Y es de 71.83 más X, que es 0.02862 por X. Entonces dice que si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos en esta ecuación, se puede utilizar como para predecir el coeficiente intelectual para un valor de tamaño de cerebro en centímetros cúbicos o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Entonces esto es lo que yo les comentaba, que con esto podemos predecir un estimado en base a nuestros resultados. También aquí nos está arrojando los datos pocos comunes, en donde nos está diciendo, pues la verdad es mucha la diferencia de tamaños de los últimos datos, pero pues recuerden que nomás fueron 10 datos, podemos tomar muchísimos más datos y a lo mejor esta diferencia deja de ser tan marcada. Aquí lo tenemos en distintas formas más visuales. Y volvemos a nuestro rango, en donde pues es nuestro mínimo y nuestro máximo, ¿no? No tiene nada que ver el tamaño. Aquí están. Siguiente ejercicio dice, ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha producido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millones de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años.
Según los datos de Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación del CO2. Aquí tenemos los datos. Las cantidades, recuerden que eran por millones, que nos está dando de CO2 acumulado, y aquí nos está dando los grados centígrados en diferentes años. Entonces, yéndonos a nuestros datos en Minitab, recuerden que ya lo tengo yo aquí preparado, pero como resultado dice que la correlación es existente, lo que nos indica que si aumenta la cantidad de CO2, la temperatura también va en aumento. Esto nos dice o nos muestra que está entrelazados nuestros resultados o nuestros datos en sí. No tanto los resultados, sino que si aumenta el CO2 acumulado, va a aumentar la temperatura. En caso de que disminuya el CO2, pues va a disminuir las temperaturas o se va a regular un poco más el clima, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, volviendo ahora sí a nuestro trabajo de Minitab, en donde tenemos ya registrados los mismos datos, nos vamos a ir a estadística básica. Recuerden, vamos a correlación con nuestros datos de -1 a 1. Nuevamente, aquí no importa si yo pongo primero el C1 o el C2, simplemente es aceptar nuestros dos datos. Le vamos a poner en aceptar, nos está diciendo que nuestras, pues, 10 personas, ¿verdad? Pero igual, datos son 10 datos. Y CO2 por parte por millón, entonces nos está diciendo que la temperatura nos está dando un arrojo de 0.892. Entonces yo les había comentado que entre más se acerque al 1 es porque hay una mayor correlación que se ha estado manejando. Entonces vamos a graficarlo de una forma más visual, en donde estamos diciendo que si tenemos nuestra variable y nuestra variable x, en donde x es nuestro dato a comparar o de referencia predominante, ¿no? Entonces vamos a poner, si aumenta el CO2, aumenta la temperatura, vamos a poner en aceptar. Los datos son los mismos, no va a cambiar, simplemente son las distintas formas de poderlo ver y de poderlo interpretar. Entonces aquí siguen siendo nuestros mismos datos, dependiendo los años, las diferentes filas, y lo que nos está diciendo, ¿no? Que son CO2 parte por millón de 346 y la temperatura está en 14.1. Y si aumentamos el CO2 a 339, pues la temperatura va a aumentar de 14.1 a 14.3. Y así nos vamos hasta la siguiente temperatura, que si aumenta el CO2 en 361, la temperatura aumenta a 14.5. Y si aumenta a 369, la temperatura aumenta a 14.4. Entonces la relación está muy estrecha, la correlación está muy estrecha en cuestión a cómo se están manejando los datos y nuestros recursos. Vamos a hacerlo en el asistente, en donde ya lo tenemos seleccionado. Vamos a hacer un lineal, vamos a poner en aceptar. Recuerden, les estoy diciendo que son los mismos datos, nada más cambian las formas de interpretarlos. En el asistente es mucho más fácil, ya que prácticamente ellos están dando la respuesta escrita en forma gráfica y con ecuaciones. Dice aquí la relación de la temperatura de centígrados y la relación de el dióxido de carbono en parte por millón está estimada en gráfica de P de 0.05, que es la probabilidad del 95% de ser acertado. Y dice aquí que el modelo puede explicar que el 79.56% de la variación en la temperatura, dependiendo cómo ha aumentado el CO2, y la correlación es positiva, o sea que existe, ya que R es igual a 0.89 e indica cuando el CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también va a aumentar. Esa es una forma más
básica, más fácil de leer nuestra información. Aquí en regresión recuerden que nosotros podemos hacer una estimación. A lo mejor si aumentamos a 355, pues nos está diciendo que la temperatura cómo varía del 14.3, por así decirlo. Si nosotros bajamos el CO2 a 310, pues entonces tenemos 13.86 grados centígrados. Entonces, aquí nosotros podemos estimar o calcular no solamente los datos que nos están dando en nuestra barra, tenemos más en nuestra tabla. Nosotros podemos buscar la cantidad y ahí nos va a dar nuestra relación y cuánto es el aumento. Ahora continuamos con el tema de regresión. Definiciones. A partir un conjunto de datos muestrales pareados a la ecuación de regresión, describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde dice que y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de la regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y una y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja de dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad en la que se está modificando cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente de B1 en una ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos dados. Eso ya lo vimos en correlación. Los datos de muestrales paralelos pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos paralelos X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y menos y. A continuación se presentan las edades de 40 hombres en el ejemplo de edad y tamaño de la cintura de los hombres. El tamaño de la cintura, vamos a determinar la ecuación de la regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de una edad de 20 años, de 40 años o de 60 años. En este punto, recuerden lo que nos habíamos explicado anteriormente conforme a la ecuación de la regresión. Nosotros ya sacamos nuestra ecuación de la siguiente forma. En esta parte ya tenemos aquí ingresados todos los datos. Y ahora vamos a estadística y vamos a regresión, directamente a gráfica, en donde vamos a especificar cuál es nuestro valor independiente y cuál es nuestro valor dependiente. En este caso estamos hablando que nuestro valor independiente es la edad del hombre y el valor de Y va a ser el tamaño de la cintura. Vamos a ver si por la edad depende el tamaño de la cintura. Vamos a gráficas y le vamos a poner 4 en 1, ya está listo, aceptar, aceptar. Entonces, aquí nos arroja la ecuación y nos vamos a ir por partes. Aquí nos arroja la ecuación que nosotros necesitamos, que era de y menos y por y al cuadrado. Entonces,
aquí lo vamos a manejar de esta siguiente forma, volviendo a la presentación. El tamaño de la cintura del hombre va a salir que quedó que X es de 59.64 más 0.0259 en cuestión a la edad. Entonces, si sumamos 59.64 más 0.6259 por 20, que es la primera edad que nos está pidiendo, nos va a arrojar un total de 72.16. Si volvemos a la misma ecuación de 59.64 más 0.6259, pero en lugar de por 20 vamos a multiplicarlo por 40, pues es la segunda edad que nos está pidiendo. Nos sale un resultado de 84.68. Y en la siguiente va a ser la misma operación, 59.64 más 0.6259, pero lo multiplicaremos por el siguiente dato que nos está dando, que es de 60 años. Y tenemos el resultado de 97.19. Entonces, hacia simple vista podemos ver que el tamaño de la cintura sí aumenta conforme la edad va avanzando. Esto no es riguroso y no es un dato que digan específicamente así va a pasar, pero en promedio así se está manejando. Entonces, aquí nuestra relación, pues nuestra correlación se ve muy obvia. Entonces vamos a continuar con los datos del hombre. Esto es lo que ya tenemos ahí en la presentación. Y aquí nos dice la gráfica ajustada, en donde podemos ir viendo, por ejemplo, la edad de 11 años, pues el tamaño de 17 años, el tamaño de la cintura es de 66.7, ¿no? Pero si nos vamos a la edad de 73 años, entonces el tamaño de la cintura es de 103.3. Y si nos vamos a dos medias, por ejemplo, de 41 años, el tamaño del hombre está en 84. Y si le aumentamos, fíjense aquí, es la misma edad, 41 años, la cintura está en 88.8, lo que yo decía que era un promedio. No es riguroso que todos los de 41 años vayan a tener esa cintura, ni tampoco es riguroso que por ser más grande van a tener mayor cintura. Aquí también nos está diciendo que 40 años tiene una mayor cintura que incluso uno de 41, pero en relación a un promedio está relacionado en la mayoría que la edad aumenta y la cintura del hombre también lo hace. Aquí lo tenemos en diferentes como porcentaje, como residuo. Se ve extraño, pero igual todos nuestros datos siguen siendo y si se arrojan hacia donde mismo. De forma de histograma y como un residuo, pero con líneas lineal, pero que lo une. Ya depende de cómo uno lo vaya interpretando, con cuál se siente más cómodo. Entonces eso también recuerden que habíamos hablado del análisis, en donde nos explica, incluso de forma ya textual, nuestros datos. Aquí ya los tenemos, le vamos a poner a aceptar. Y aquí nos está diciendo, como primera existencia, nos está diciendo que nuestro promedio, estamos hablando del 95% de acertar. No estamos manejando del 100%. Como segundo, está explicando la variación de tamaño de cintura del hombre, es el 71.41%. Y la correlación que existe entre Y y X, R es igual a 0.85. Entonces existe una correlación, pues está a una correlación positiva porque está muy cerca al 1, en donde nos indica pues que un dato va a modificar a otro. Aquí nos mencionaba también de los valores atípicos que nos los arroja. En este caso, pues porque la última edad de 73 años está muy retirada de la de 58 o de la de 56 que estamos manejando. Entonces, pero si nosotros llenáramos aquí, serían muy pocos los valores, muy poco comunes. Ahora nos vamos con la predicción, en donde nos está diciendo, recuerden que habíamos pedido la predicción para un hombre de 20 años y aquí está. Aquí aplica nuestra ecuación que hicimos ahorita de forma manual. Entonces, para 20 años, 72.162 es un promedio que un hombre de 20 años va a tener la cintura de ese tamaño.
Dijo de 40 años y aquí está 84.68 y también mencionó el de 60 años, que está el 97.100.19. Aquí nos está dando el margen máximo y el mínimo entre el que podría estar estos datos. Recuerden que siempre existen datos atípicos, pero estamos hablando de lo más común. Entonces aquí están ya de forma estática nuestros datos, nuestras bases, y nuestra respuesta pues es que ahí está nuestra respuesta que hicimos de forma aritmética. Ahora dice aquí, ejercicio de la edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Hay que determinar con la ecuación de regresión la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos cuál sería el tamaño de la cintura de una mujer a la edad de 18 años, de 36 años y de 54 años. Ahora, no voy a explicar primero esta parte, nos vamos a ir directamente a Minitab para ahorita hablar de esa parte. Bueno, aquí lo vamos a hacer igual, regresión, la gráfica, ponemos nuestro dato independiente, nuestro dato dependiente, que le ponemos en aceptar y ya tenemos nuestro resultado en donde está diciendo que nuestro R ajustado es 74.70 y pues nuestra regresión, nuestro valor de P, nuestra gráfica en donde nos muestra pues nuestros valores y donde está diciendo por ejemplo aquí que la edad de 59 años por la cintura está en un promedio de 98 centímetros. Nuestra edad mínima es de 12 años, una cintura de 61.4 centímetros. Aquí la tenemos en donde pues vemos la correlación en porcentaje, vemos los ajustes en forma de histograma y en forma de orden de observación. Ahora nos vamos a ir al asistente para mostrarles el siguiente dato o el por qué vamos por partes. Entonces, nuestro valor independiente es la edad de las mujeres, nuestro valor dependiente es los centímetros de cintura de forma lineal y vamos a poner en aceptar. Recuerdan que anteriormente les había dicho que las predicciones que se manejan las podemos encontrar aquí. Uno podría decir, bueno, si aquí yo encuentro mis relaciones, entonces ¿para qué me sirve la gráfica? O más bien la ecuación. Ok, en el siguiente problema nos estaba diciendo para mujeres de 18 años. Si nosotros nos vamos aquí a Minitab y buscamos la edad de 18 años, no nos la está dando exacta. ¿Por qué? Porque nos está dando un medio, unas edades medias. Entonces, 17.5 no nos están preguntando esa edad. Entonces, es aquí en este punto en donde nosotros no nos tenemos por qué preocupar. Simplemente aplicamos de forma manual nuestros datos que nos habían dado, que mujeres en centímetros de la cintura están 54.12 más por la edad de las mujeres en R, va a ser 54.12 más 0.8095, lo multiplicamos por 18 y entonces nos da la 68.69. Si lo vamos y lo verificamos, tenemos que ver que nuestro valor de 17.5 tiene que estar cerca del 68.69. Y aquí, por ejemplo, 68.29. Es decir, que entre estos dos, pues cuando aparezca el 18, ahí va a estar en promedio este pronóstico que se está manejando. Entonces, de igual forma, 54.12 más 0.8095 por 36, que es la siguiente edad. Y si nos vamos aquí, nuevamente no se encuentra. Aquí tenemos el de 35, que es de 82.45. Entonces nuestro dato tiene que ser mayor a 82.45. Y aquí, perdón, menor. Entonces aquí ya lo tenemos de 83.262. Y así sucesivamente cuando multiplicamos por 54,
nos va a dar 97.54. Dice 97 punto y algo. Aquí están 96 y 98. Entonces aquí es como se va manejando de esta forma. En donde pues si bien el programa ya nos arroja los resultados que estamos buscando, también ya tenemos el conocimiento de sacarlo de forma manual. Y aquí tenemos pues las gráficas que nosotros teníamos en el programa. Nos muestra la correlación en porcentaje, si está correlacionado o no, y las predicciones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.